1890, la familia Céspedes vivía en Montevideo, en una enorme casa quinta del barrio 19 de Abril, cerquita del Prado. Tuvieron 5 hijos, a los que llamaron Amílcar, Bolívar, Carlos, Delia y Ernesto. El fútbol ocupó la atención de los 3 primeros y comenzaron a jugar desde muy jóvenes en el Albion. Rápidamente los Céspedes fueron futbolistas conocidos por ser fuertes, ágiles y valientes. Amílcar Céspedes era el mayor de los 3. Comenzó jugando de centro half, pero al llegar a Nacional se convirtió en un gran arquero. Bolívar Céspedes jugaba como wing derecho. Fue un tremendo goleador y eso lo convirtió en el más célebre jugador uruguayo de esa época. Carlos Céspedes era puntero izquierdo. Debutó en la selección del Uruguay el 20 de julio de 1902, a los 17 años y 201 días, y está en el puesto 18 del ranking de los jugadores más jóvenes en vestir la celeste. La incorporación de sus amigos del Defensa a Nacional fue decisiva para que los 3 se enrolaran en el bolso y se vincularan para todos los tiempos, los Céspedes y Nacional. Debutaron en el bolso contra los marinos del crucero británico Flora, que eran imbatibles en el Río de la Plata. Jugaron todos los partidos de los años 1901, 1902 y 1903. Ganaron los certámenes uruguayos de 1902 y 1903. El padre de ellos, don Eusebio Céspedes, no se perdía un partido de sus hijos y fue un dirigente histórico de Nacional, integrando repetidas veces la comisión directiva. Los 3 hermanos fueron parte fundamental de la primera victoria histórica de la selección uruguaya, representada completamente por el plantel del Club Nacional de Fútbol. Fue el 13 de septiembre de 1903, en Buenos Aires, donde hoy está el campo argentino de polo. Uruguay derrotó a la Argentina 3-2, con 2 goles de Carlos Céspedes y 1 de Bolívar Céspedes. El campeonato uruguayo de 1903 terminó empatado entre Nacional y el CURC, hoy llamado Peñarol, fijándose la final para el 28 de agosto de 1904, todavía en plena revolución. Los hermanos Céspedes, para huir de la guerra civil que se desató en Uruguay a comienzos de ese 1904, huyeron a Buenos Aires y allí se incorporaron a Sportivo Barracas. Sorpresivamente, a último momento y sin que nadie lo supiera, aparecieron en la cancha y Nacional ganó 3-2 para adjudicarse el título de campeón del Uruguay. El gobierno les había dado un salvoconducto por 24 horas para jugar ese partido. A partir del segundo clásico de la historia, los Céspedes estuvieron presentes ininterrumpidamente en todos los clásicos frente al CURC durante 3 temporadas y además entre Bolívar y Carlos, salvo 2 veces, marcaron todos los goles del tricolor. Pero llegaría el drama. El 21 de mayo de 1905, Bolívar y Carlos se reunieron con su compañero Gonzalo Rincón para festejar la victoria de Nacional 3-0 ante Albion. Luego de cenar en el Pinchazo de Cerrito y Ciudadela, perdieron el último tranvía que salía poco después de la medianoche. Entonces se vieron obligados a pasar la noche en un hotel de mala muerte de la zona portuaria. Fue el principio de la tragedia. Bolívar durmió en la misma cama que la tarde anterior había ocupado un brasileño atacado de viruela y que había sido llevado a una zona de aislamiento. Una semana más tarde, cuando Nacional le ganó 1-0 a Wanderers, Bolívar ya no pudo jugar porque la viruela iba terminando con su vida. Esa misma noche del 28 de mayo, en el frente de la casa de los Céspedes, en la calle Gil 1365, la casa de desinfección de Gabriel Honoré colocó un cartel que decía viruela. Luego de 10 días de sufrimiento, Bolívar Céspedes murió en la madrugada del 9 de junio. Apenas tenía 21 años. Pero todavía faltaban más dramas para llegar al final de esta historia. Carlos, que lo cuidó junto con Delia, se contagió y falleció el día 30 de mayo, con solo 20 años. Delia también se enfermó, pero logró salvarse milagrosamente luego de varios meses de pelear contra la muerte. La supervivencia de Amílcar, sin que la enfermedad siquiera lo rozara, fue un misterio que atravesó los tiempos. La vacuna contra la viruela ya existía, luego de varias pruebas exitosas que se habían realizado en el siglo XIX. La historia cuenta que don Eusebio Céspedes no creía en las vacunas como vía para la curación de enfermedades y que impidió que sus hijos se las aplicaran.
Esa misma leyenda dice que Amílcar se escapó del control de su padre, se vacunó por su cuenta y que esa desobediencia le salvó la vida. En 1908, Amílcar Céspedes pasó al Albion y cuando el equipo desapareció y todavía abrumado por el dolor por la pérdida de sus hermanos, decidió abandonar el fútbol. Fue comerciante hasta su muerte, el 13 de junio de 1940. Delia murió en 1956 y el menor de los Céspedes, Ernesto, falleció en noviembre de 1971. En homenaje a Amílcar, Bolívar y Carlos, el campo de deportes de Nacional lleva el nombre de Los Céspedes. Es un acto de justicia que nos recuerda a 3 pibes que amaron el fútbol y a los colores del Nacional de Uruguay por encima de todas las cosas.